Otro de los temas del día, se lo habíamos adelantado al comienzo de esta edición de Visión 7 Central, la actividad en el Congreso. La noticia pasa por el Senado, allí la presencia del equipo económico. Ariel Lima, te escuchamos. Cecilia, Pablo, un largo debate se llevó a cabo durante toda la tarde entre los miembros del equipo económico y los senadores, del oficialismo y de la oposición, para la discusión de este proyecto de ley del bono argentino de ahorro para el desarrollo económico, que va a posibilitar el reingreso de dólares para reactivar la economía argentina. Algunos de los pasajes de lo que fue este debate, esta discusión en el Senado de la Nación, lo vemos en este compacto. Los dos efectos de la devaluación, los inmediatos, son la inflación y la recesión. Por eso aquellos que parecen estar tan preocupados por esos versos de la estanflación, ¿no? ¿Qué piden para salir de esa presunta estanflación? Una devaluación, que todo el mundo sabe que es inflacionaria y es recesiva. Entonces saquémonos la careta. Sabemos que hay sectores que se benefician, pero dejemos a esos sectores hablar directamente. Que no seamos los políticos, que no sean aquellos que tenemos la obligación de representar el interés de los 40 millones de argentinos, que pidamos una devaluación como la forma de salir de un problema que no existe. Por eso estamos diciendo que esta no es la solución a nada, sino que es agravar todos los problemas con la receta que ya ha fracasado durante toda esa línea de tiempo de 50 años de procesos devaluatorios recurrentes. Y quiero decirles que el remedio mágico que encontraron algunos economistas liberales a esto es decir, bueno, listo, anulemos el peso y convertamos al dólar en nuestra moneda nacional. Así no tenemos este problema de las devaluaciones. En lugar de las devaluaciones vamos a tener una recesión permanente, porque eso priva a nosotros, al Parlamento, al Poder Ejecutivo, a quienes tenemos que hacer la política nacional, de un instrumento tan poderoso para fomentar la economía como es la política monetaria. La pido acá. Que tiene la interrupción el senador Sima de Villa. Sí, a ver, entre todos los que están en la mesa, ¿alguien me puede decir cuánto vale el dólar? 5.23. Acaba de cerrar 5.23. Senador. Perdón, ¿qué me preguntó usted? ¿A cuánto cotizó el dólar Banco Nación? 5.23. Acaba de cerrar 5.23. Yo no soy amigo y no estoy de acuerdo con la devaluación. Así que, para dejarlo en claro, porque la línea argumental de ambos dos, el ministro y el viceministro, fue los devaluadores, los traidores a la patria, Bueno, yo no estoy de acuerdo. Digo, son cuasimonedas que nos van a generar una situación donde vamos a tener una economía con pesos, y una parte de la economía a partir del blanqueo, en donde van a circular cuasimonedas, patacones en dólares, de libre transmisibilidad al portador, ¿no es cierto?, para generar los tipos de negocios que se plantean, los objetivos de negocio que plantea la ley. ¿De qué estamos hablando nosotros? De una posibilidad de que esas tenencias en dólares que tienen muchos argentinos se encaucen no hacia ese atesoramiento improductivo, ese letargo, muchas veces además ilegal, muchas veces no declarado, sino dar un camino para que esos recursos, que no son responsabilidad de ese gobierno, como no lo era tampoco la enorme deuda externa que acarrea la Argentina, ponerlos y utilizarlos para un fin productivo. Más sobre este tema, más sobre el proyecto de ley de regularización de capitales, la posición ahora en este informe tanto de la Unión Industrial Argentina como de la Cámara Argentina de la Construcción. Como ustedes acaban de ver, la iniciativa está siendo debatida en este momento y desde hoy temprano en el Senado de la Nación. Nosotros consultamos con un especialista, en realidad ex integrante del Banco Central de la República Argentina, Arnaldo Bocco, para que nos dé claves para comprender estas medidas económicas. El gobierno, de mi lectura, se desprende que interpretó que era imprescindible reinstalar en el marco de una especulación desmedida, con un tipo de cambio en el mercado ilegal, en el mercado paralelo, de una cotización inesperada e irracional, dar un golpe de timón. Logró dar un golpe de timón, reconstruyó la agenda de una iniciativa política que volvió a situar
el debate en el lugar que corresponde y estableció un instrumento de captura de recursos que algunos existen en la Argentina y otros fuera, que fueron atesorados por ciudadanos argentinos que en un contexto de diferente tipo de situaciones tuvo preferencia por ahorrar en dólares antes que en pesos o en otras monedas, y el gobierno entiende que es interesante brindarle una iniciativa con un incentivo para que vuelvan al mercado. Y eso puede volver de distintas maneras. Y eso, a mi juicio, es un aspecto positivo. Es una suerte de perdón para todo aquel que realiza una repatriación de activos que antes fugó de la Argentina en moneda extranjera. Pero estamos ante una situación básicamente de un procedimiento práctico donde esos dólares van al Banco Central, tienen un nivel de encaje del 100%, es decir, que el Banco Central, mientras dure la circulación tanto de los papeles que avalan el depósito ante operaciones en el mercado inmobiliario con el CEDIN, que es la emisión de ese papel para producir transacciones, mientras dé la vuelta, los dólares están en el mercado en el Banco Central. Una vez que se cobra el que vendió la propiedad mediante ese uso de ese papel que fue emitido bajo la forma de un bono, el tenedor vuelve al Banco Central y puede reclamar los dólares que son, en este caso, de su propiedad a partir del momento que se hizo titular de ese título que emitió el Banco Central. Sobre la regularización de capitales, ahora escuchamos el comentario de Luis Brustein. Luis. Sí, las familias argentinas tienen en la memoria recuerdos no tan lejanos de situaciones de mega devaluación o golpes de mercado. Muchas de esas familias perdieron sus casas, otros perdieron sus trabajos. Para todas significó una tragedia terrible, definitiva, les cambió la vida. Para un pequeño grupo, esas situaciones generaron un enriquecimiento grandísimo. Porque cada devaluación de este tipo implica una transferencia de riqueza monumental de gran parte de la sociedad hacia sectores del poder económico más concentrado. El enemigo entonces es la devaluación, es la mega devaluación. El gobierno plantea que hay sectores que en este momento están presionando para hacer una mega devaluación. ¿Cómo están presionando? Y a través de especulación, de hacer una carrera especulativa en contra del dólar, y así se creó un dólar paralelo a un precio absolutamente desligado con la economía real en el país. En el único lugar donde la economía puede estar dolarizada, es decir, que se paga en dólares los precios de las casas, para esa situación, para despegar ese precio absurdo del dólar paralelo, se crearon estos instrumentos. Desde la oposición da la impresión de que hubo desconcierto, porque históricamente, y habría que recordar en este caso, porque el caso más paradigmático de estas situaciones fue el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando tuvo que sufrir un golpe de mercado de este tipo con una superinflación y no tuvo respuesta en ese sentido, y terminó teniendo que dejar el gobierno en forma anticipada. Es interesante que la oposición recuerde esta experiencia, porque la sociedad sí la recuerda. Y en este sentido, los gobiernos en general que han debido hacer estas devaluaciones no han durado en el poder. Han tenido que abandonar, han caído, han sido reemplazados por otros gobiernos. No, la mayoría de estos gobiernos, casi ninguno, ha sabido oponer resistencia a estos golpes de mercado. En esta ocasión, prácticamente es una situación inédita. El gobierno, de alguna manera, recupera la iniciativa política y pone la política por adelante de este poder económico concentrado. El dilema aquí es para quién juega cada uno en este partido en el que para muchos puede tener costos muy altos.